Construir un relato implica posicionarse, tomar un punto de vista y acercarse al tema en cuestión con el objetivo de profundizar, de sacar conclusiones. El discurso hidrográfico de España lleva escribiéndose más de un siglo, pero ha sido incapaz de cerrar heridas, de aclarar posturas. León es un ejemplo, enfrentado el norte esquilmado al sur regante, el desarraigo de la tierra con el progreso necesario. Se ponen en contraste dos cosas muy potentes, ¿no? Por una parte, la idea de progreso, un programa hidráulico con muchas ventajas, que todos los gobiernos se dejaron seducir por él, y por otra parte, la destrucción que suponía a nivel ecológico, a nivel personal, psicológico, de todas esas zonas. La Fundación Antonino y Cinia se propuso durante 4 años aunar relatos que, a modo de collage, de mosaico, crearan un gran boceto de lo que ese proceso supuso. Una amalgama de puntos de vista que se desarrolla a la sombra de Volverás a Región, obra escrita en 1967 por Juan Benet, ingeniero que participó en la construcción de la presa del río Porma. Juan Benet, escritor que convirtió el Valle de Begamián en la ficticia región para plasmar el difícil sentimiento que surge de anegar pueblos enteros. Y nos parecía la metáfora clara de la metodología que íbamos a seguir o el trabajo que íbamos a hacer, cómo esa construcción de embalses había traspasado a las producciones culturales. La perspectiva artística acompaña esta inquietud desde sus comienzos, desde finales del siglo XIX, cuando empezó a tomarse conciencia de la sequía como problema estructural del país. El primer paisajista realista que hubo en España, Carlos de Haes, en cuyos cuadros ya se enfrentan esas dos zonas que van a estar en conflicto o en relación, que son la llanura y la montaña, ¿no? O producciones como la primera película, o la película más importante de la época de cine mudo, que es La aldea maldita, en cuya trama ya consta la sequía como un motivo para abandonar ese pueblo, ¿no? Después de darle la bienvenida en nombre de la comarca, el representante de la comunidad de regantes hace entrega a su excelencia de un nombramiento de presidente honorario de la entidad. Tras la salutación del gobernador civil de la provincia, el ministro de Obras Públicas, señor Vigón, exalta el espíritu de colaboración de los campesinos en la obra de redención de estos campos. Por último, el jefe del Estado se dirige a los parameses para felicitarles por haber logrado el sueño de generaciones de que el agua de sus ríos fecunde las tierras sedientas e improductivas. El arte nos da perspectiva. Los pantanos, más allá de la relación que suele establecerse con la dictadura franquista, son una herramienta dentro de la política hídrica que idearon los regeneracionistas de finales del XIX, los intelectuales que intentaban despertar a un país alelado por la caída de su imperio. Otra cosa es que su visión fuera bien aplicada, que evolucionara correctamente en el desarrollo de cada gobierno y etapa histórica. A finales del siglo XIX, el grupo regeneracionista empieza a escribir libros, artículos, intentando concienciar al resto de la población de que España es un país seco y que se puede poner remedio. Lucas Mallada, Joaquín Costa, de los cuales hemos traído las primeras ediciones donde empiezan a publicar esas ideas, son los que arrancan un proyecto hidráulico que dura más de 100 años y que atraviesa todos los gobiernos de España, desde la monarquía de Alfonso XIII, pasando por la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la dictadura de Franco, incluso la democracia, ¿no? Informes técnicos, documentos oficiales, aportaciones de particulares como la medalla donada por un obrero que participó en la construcción de la presa del Porma, publicaciones atesoradas como testigos de aquellas épocas. Los materiales se enseñan como una lluvia de información que intenta generar opiniones, que intenta exponer las posturas de cada implicado, aunque al final todos lo somos. Activar y catalizar la presencia de muchos más implicados, ¿no? Y de personas a las que afecta una situación de estas características, que pasan por generaciones de abuelos, de nietos, de hijos, y que nos afectan hoy día a todos nosotros, simplemente a las personas ya que vivimos en León cuando abrimos el grifo del agua y bebemos agua del pantano del Porma, pero también a gente que está en Palencia, que son
personas que se desplazaron a pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización para extraer el agua de los pantanos del norte de la provincia de León, y a toda la gente que está en estos valles, que llega hasta el sur de la provincia, que riega extensiones importantes de maizales, de girasoles, de remolacha con este agua, ¿no? No hay conclusiones, se dejan a la conciencia del espectador. Algo sí se apunta, esa implicación no se tuvo en cuenta en la toma de decisiones. Procesos de estas características que tienen que ver con transformaciones tan rotundas, ¿no?, del territorio, del paisaje, son proyectos corales y que no siempre la toma de decisiones tiene en cuenta pues, toda esa coralidad o toda esa polifonía que pudiera ser necesario. Quien no pudo decidir coincide en gran parte con quien sufrió las consecuencias. El sur agrícola de León necesitaba agua y el norte húmedo sacrificó valles y pueblos. Aunque busca una dimensión internacional que globalice la cuestión hídrica, esta exposición se fija en dos procesos: las construcciones de los pantanos del Porma y de Riaño, que ahondan en el contraste. El primero en plena dictadura, silenciado; el segundo ya en los 80, con un amplio rechazo social que aún hoy colea. Lo más llamativo es la repercusión o la imagen que hay entre los dos casos que nosotros hemos estudiado, entre el del Porma, en el cual queda silenciada toda la reacción popular o el rechazo que podían causar, y el de Riaño, que ya es en plena democracia y hay libertad de prensa y queda registrado pues toda la oposición que había desde movimientos ecologistas, desde los vecinos. Algunas de esas voces vuelven a revivir aquel trauma y compartir experiencias, al igual que muchas voces contrarias, las de aquellos que necesitaban ese agua. Sus aportaciones desde que se inauguró la exposición hasta que se cierre el 27 de mayo son un pilar más de la misma. Una sensación de aprendizaje, de que el proyecto aún no ha agotado la posibilidad que nos ofrece para seguir aprendiendo, y eso para nosotros es una suerte el hecho de que sea así, y además de poder disfrutar de la generosidad de quien viene con más materiales, con más documentación, con perspectivas distintas a las que hemos podido manejar nosotros sobre elementos que forman parte de la exposición, y eso se está mostrando como una riqueza que parece inagotable, que es una parte del proyecto para nosotros esencial, que está en permanente actividad y que nos conduce a que a lo largo de todo el periodo expositivo relatos que vamos encontrando en vecinos que están aquí, en gente que vivió todo esto desde la montaña de León, en personas que habitan en el sur de la provincia y que son regantes, puedan incorporar sus criterios a todo el trabajo. Esta iniciativa, que pretende ahondar en la transformación, para bien o para mal, que no se especifica, del territorio ante la construcción de pantanos, se completa con un ciclo de conferencias en abril y mayo, la proyección de películas y una publicación para dar pervivencia a las investigaciones realizadas. Un proyecto global que pretende poner el foco en el problema de fondo, la escasez de agua, el gran tesoro del futuro. Una inquietud que no se resuelve con lluvias que llenen de nuevo los pantanos, sino que cada vez será más acuciante. Intentar, como os decimos, mantenerlo ese caudal vivo y que no se convierta en un ejercicio de moda, que a veces es un poco el riesgo que puede tener un proyecto que ha caído en un instante en el que el agua, los pantanos, la sequía ocupa muchas horas, ¿no?, de los informativos, pero que cuando empezamos hace 4 años seguro que el problema era de las mismas dimensiones, y que en el futuro seguir hablando del agua, de cómo administrarla, de cómo es necesario que todos tengamos una conciencia de que no es un recurso inagotable, y sobre todo que es un recurso que nos pertenece, que forma parte de los bienes comunes, ¿no?, que parece que no son de nadie, pero que son de todo el mundo.